Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí, como siempre, en Cortos de Bendición, donde estamos comprometidos a traerles un importante mensaje de Dios para sus vidas. Hace unos 30 años, hace unos 40 años atrás, cuando tú ibas a poner gasolina en tu vehículo, tenías que prácticamente tener dinero en efectivo, cash, o si tenías una tarjeta, era un proceso que en ese tiempo era bastante efectivo, ya que hacían las transacciones con una máquina que imprimía tu tarjeta de crédito y para respaldar esa transacción tú la firmabas, ¿no es cierto? Entonces así se realizaba todo tipo de transacción a través de una tarjeta de crédito. Ahora ya la tecnología, estamos hablando ya de los años 2024, casi ya no es necesario ni siquiera utilizar la tarjeta de crédito, porque prácticamente tú lo puedes archivar en tu teléfono y hacer los pagos que sean necesarios, y no tienes que andar con dinero en efectivo. Ya es muy poca gente la que tiene el dinero en efectivo. Casi todas las transacciones son electrónicas, el dinero no se ve, el dinero casi no se maneja. Y así hemos visto cómo el avance de la tecnología y de los medios digitales están captando prácticamente el interés de las personas. Más que todo, en los trabajos las tareas son mucho más fáciles de realizar, de hacer alguna investigación es mucho más sencillo. Ya no tienes que recurrir quizás a una biblioteca extensa en donde tienes que revisar con detalle para buscar algún asunto en particular. Simplemente digitas en la computadora lo que quieres buscar: un pan hecho en Ecuador, un chocolate hecho en Suiza, cuál es la bebida más cara en China, y te sale automáticamente no solamente una respuesta, se sale miles de respuestas, miles de referencias. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver muchísimo, hermano, tiene que ver muchísimo. Lo que pasa que simplemente nosotros hemos dejado quizás a un lado, muchos de nosotros, al Señor en todo lo que tiene que ver la tecnología, en todo lo que tiene que ver estos avances digitales. Por lo cual podemos traer un mensaje, quizás grabado una mañana, hoy lo pongo, me toma quizás unos cuantos minutos en editarlo, y lo lanzo después de 1 o 2 horas. Y lo pueden ver tanto las personas en Estados Unidos, como en Ecuador, como en Europa, o a donde llegue. Entonces, ¿por qué digo que tiene tanto que ver con el Señor esto? Porque si nosotros nos ponemos a revisar cómo Jesucristo expandió el Evangelio en medio de su pueblo, nos quedaríamos cortos. Jesucristo lo hizo caminando. Jesucristo lo hizo visitando cada aldea, cada población, cada casa, cada rincón posible. Jesucristo estaba ahí. ¿Y para qué lo hacía? Para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y como Él representa las buenas nuevas del Evangelio, Él se hacía presente en cada lugar. Hay lugares que le abrieron la puerta, hay lugares que fueron muy bendecidos, como Samaria, en donde se encontró con una mujer en el pozo. Hay lugares que le cerraron la puerta, hay lugares que no quisieron saber nada de Él, como el lugar en donde liberó al endemoniado. Lo mandaron y dijeron que se vaya. Entonces se presentaban las dos situaciones, pero eso no desmerecía la tarea que Jesucristo había comenzado a realizar en el mundo entero. Caminaba, visitaba pueblos, visitaba sinagogas cuando había que hacerlo,
visitaba el templo cuando había que hacerlo, visitaba quizás familias en especiales, personajes en especial, visitaba amigos en especial, pero él se hacía presente en todos esos lugares. Y como te digo, era bienvenido en uno y en otras partes era rechazado. Ahora, si Jesucristo hizo eso y pudo expandir el evangelio de Dios, el evangelio de la paz, el evangelio que es la representación mismo de él, ¿cuánto nosotros no tenemos la oportunidad de hacerlo a través de los medios digitales? A través de la internet, a través de un video, a través de una conversación, a través de una grabación, a través quizás de un escrito. Tenemos la oportunidad de hacerlo, porque si Jesucristo nos encomendó hacerlo, tenemos que hacerlo como sea. Pero el pueblo de Dios está utilizando los medios digitales para discutir, para pelear, para dar enseñanzas que no tienen nada que ver, para irse en contra quizás de líderes religiosos, de ministros de Dios, de varones de Dios, porque no están haciendo las cosas bien, porque no están haciendo las cosas como a ellos les parece. Y se empeñan en sacar una grabación donde hablan de esto y del otro y de aquello. Y no se concentran a hacer lo que Jesucristo hizo, en lo que Jesucristo se comprometió desde el principio mismo. En la palabra de Dios se habla prácticamente de Cristo Jesús que nace, es un niño, es un joven, pero muy poco se sabe quizás antes mismo de que Él sea revelado al pueblo como el Cristo. Se sabe muy poco de su vida, porque él quizás se preparó muchísimo tiempo. Quizás mucha gente dice tuvo que estudiar, tuvo que prepararse. Se preparó como humano, pero como Dios no tenía que prepararse. Él sabía todo, porque él había dado todo eso a los profetas y a los hombres de Dios antes que él. Él sabía lo que eran los salmos, él sabía lo que eran los proverbios, él sabía lo que era el libro de Isaías, él sabía lo que era el libro de Josué, él sabía todos los libros. Por eso todas sus manifestaciones, todos sus discursos siempre estaban adornados de esos detalles hermosos de las escrituras. Y más que todo adornados de ese respaldo de la voluntad de Dios, porque se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Pero como pueblo de Dios nosotros prácticamente estamos perdiendo el tiempo y no estamos alcanzando almas. Traemos pelea, traemos rencilla, traemos chisme, traemos tantas cosas negativas que lo que la gente hace es reírse y burlarse del pueblo de Dios. Se levantan a decir que la mujer no tiene que predicar, que la mujer no tiene que usar pantalón, que la mujer no puede ser una pastora, que el hombre tiene que tener ciertos límites en ciertas situaciones. Pero ¿dónde está Cristo? Tenemos que revelar a Cristo Jesús en cada momento de nuestra predicación. Sí, hay momentos que tenemos que hablar de finanzas, hay momentos que tenemos que hablar de un orden social, hay momentos que tenemos que quizás hablar de sanidad, tenemos que hablar de restauración, de renovación. Pero Cristo es el centro de todo lo que nosotros hagamos. Porque el Antiguo Testamento, el centro es Cristo Jesús revelado. Y eso fue lo que descubrió Pablo. Otro que no necesitó medios digitales para alcanzar el mundo. Otro que no necesitó quizás un internet para viajar, para expandir el evangelio de Dios, para hacer lo que tenía que hacer. Fue de Asia a Asia Menor y de ahí se dirigió a Europa. Muchos dicen que llegó a Roma, otros dicen que también pudo haber llegado como Pedro a España. Pero lo hizo porque su centro de predicación era Cristo Jesús y todas esas verdades reveladas a través del evangelio de la paz.
Por eso ahora que tenemos la facilidad, y con esto nos vamos a despedir, tenemos la facilidad del internet, como te decía, ahora solamente necesitas de tenerle en tu teléfono tu tarjeta de crédito para hacer una transacción. Ahora necesitas tu teléfono para mandar un mensaje. Acuérdate de tu amigo que no lo has visto hace 20 años. Acuérdate de tu familiar que no lo has visto hace 10 años. Dile, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? No le menciones la Biblia porque quizás ni te lo van a leer, ni te van a hacer caso. Pregúntales cómo están, cómo han pasado, qué tal están ellos atravesando quizás ciertos momentos difíciles. Deja que Cristo revelado se manifieste en la vida de ellos a través de tus palabras. Siempre lo vamos a repetir. He aquí las cosas son hechas nuevas. ¿Tú qué crees que Cristo, Pablo, Pedro, Juan, el escritor del Apocalipsis, no sabían de la gran diversidad de medios digitales que se iban a mover en estos tiempos? Claro que ellos sabían, sino que ellos tenían que plantarse en el tiempo que el Señor había establecido que vivan. Pero si tuviéramos un Pablo, si tuviéramos un Pedro, si tuviéramos un Juan, si tuviéramos un Lucas en este tiempo, dedicados al 100% a predicar la palabra de Dios y el Evangelio, estaríamos alcanzando las almas que se están perdiendo cada día. Estamos preocupados de muchas cosas, de los satánicos, de los Illuminati, de cosas que no tienen sentido. ¿Por qué te preocupas de eso? Preocúpate de Dios. No te preocupes de lo que el enemigo haga. Preocúpate de Dios, porque eso es lo más importante. Es la tarea asignada al pueblo de Dios. Y para eso tienes y gozas del privilegio quizás de tener un teléfono. Como le dicen, un smartphone. Un teléfono inteligente para que haga la tarea que quizás nosotros no la podemos hacer. Llevar un mensaje a todos los rincones de la tierra. Porque cuando se dé eso, no se ha dado todavía, porque en el momento que se dé eso, preparémonos. Cristo está por llegar. Pero todavía el Evangelio no ha llegado a todos los rincones de la tierra. A veces pensamos que los rincones alejados de la tierra son África, Asia, Siberia. No, en nuestro barrio hay rincones que no han sido alcanzados. En nuestra familia hay rincones que no han sido alcanzados. En nuestra ciudad hay rincones que no han sido alcanzados. Y tenemos que hacerlo a través del poder y la dirección del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos cortos de bendición. Muchos saludos a todos, cuídense mucho. Bye bye.